te das tu boleta o no, porque Claro. el elector acá va a ser el troquel 1. ¿Cuál es el troquel 1? El gobernador, digamos, ¿no? El candidato a gobernador. Bueno, como todos los miércoles está Susana Canevaro. Buen día, Susana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Muy Hola, bien. Susana. Y Bueno, ahora, ¿qué tenemos, además del gato que está presente Estufa allí? además del gato, personal. bueno, varias cosas. Dale. Hoy voy a empezar con un libro que me parece interesante poder leer. Hace varios años que no se publicaba nada sobre la guerra de Vietnam. En esta ocasión llega este libro de Michael Herr, que fue Más guionista y lejos, más escritor. lejos, más lejos. Ay, perdón, todavía no pude resolver el tema Ahora Ahí, de... ahí está, lo vimos. más lejos. Bueno, ahí no Más. sé. Ya lo A vamos ver. a resolver, Ahí. Susana. Bueno, ya fue. Ahí. No, Bueno, no Sí, sé. se vio. Repetimos el nombre igual y nosotros igual. Ahí. El libro de Michael Herr es un guionista y escritor, periodista, fue, mejor dicho, porque ya ha fallecido, que escribió como cronista. Él fue como periodista a cubrir la guerra de Vietnam cuando se incorpora a Estados Unidos a la guerra. Y desde allí escribe una crónica, que más que una crónica es casi un diario de guerra, de una guerra funesta que llevó 20 años y en la que Estados Unidos estuvo implicada durante casi 10 años. sí. Y cuéntala desde adentro, ¿no? Desde la versión de los soldados, los que sufrieron todo lo que pasó allí. Me recordó mucho Malvinas también, porque tiene mucho de ese sufrimiento y de esas atrocidades de un país que intervino en esa guerra bueno, los argumentos tendrán que decirlos ellos, pero bueno, es uno de los mejores libros, considerado por muchos críticos, uno de los mejores libros escritos desde adentro de la guerra de Vietnam. Se llama entonces Despachos de Guerra. Sí. Recibió el Premio Internacional de la Prensa, es de Michael Herr y fue publicado por Editorial Anagrama. Digamos que de una gran actualidad por los hechos de ahora de Medio Oriente, que hay fuertes cuestionamientos, como hubo en esa época de Vietnam, al gobierno entonces primero de Kennedy, ¿no? Y después de Nixon. Y hubo movimientos estudiantiles, manifestaciones muy grandes en universidades, hubo represión, hubo muertos estudiantes en universidades norteamericanas, y esto se empieza a notar en los Estados Unidos ante el peligro de mandar tropas a la zona, ¿no? Hay tropas en la zona, pero de que entren en guerra directa con la infantería, ¿no? Esto está pasando ahora, y este libro cuenta un poco esa tragedia, y lo que no quieren los norteamericanos es repetirla. Claro, sí, bueno, sí, la tragedia, la guerra siempre es una tragedia, y esta guerra fue feroz. Nosotros, bueno, entonces este libro, por empezar, pasamos a otra cosa, a otro mundo, el mundo de la literatura. Aquí les presento un libro de una autora canadiense ya fallecida. Es un libro no para muchos, es un libro perturbador. Es un libro exquisitamente escrito, de una prosa muy bella. En primer lugar, es un relato sobre la naturaleza, sobre el contacto con la naturaleza, y es la relación sin ambigüedades entre una mujer y un oso. Así como escuchan, el libro se llama Oso. La autora es Marian Engel, autora canadiense, respetada por grandes plumas como Margaret Atwood, Alice Munro. Como digo, una novela que es muy transgresora. Es la historia, les cuento más o menos el argumento. Es una mujer, una bibliotecaria muy retraída, muy solitaria, que recibe la misión de ir a una isla remota, a una isla canadiense, a habitar una casa y hacer allí el inventario de los libros de la biblioteca de esa casa, que fue ya abandonada por sus propietarios y la donaron a un instituto para el que ella trabaja. Bueno, es allí, en esa isla, en ese lugar, en esa casa solitaria, aislada de todos, que ella entra en contacto con un oso que está allí, no está en cautiverio, pero es un oso que ya ha sido amigo de la familia que abandonó el lugar, ¿no? Que ya no está.
Así que bueno, de eso trata. Parece una historia chiquitita, no es una historia eh, bucólica, no es una historia melodramática. Es una novela que tendrán que leer para entender de qué viene. Entonces es una relación en donde hay muchísima sensualidad, donde hay está la compañía, son ella y el oso, y nada más. Y luego el agua y luego la naturaleza. Bueno, no tengo mucho más para contarles de este libro porque tendrán que descubrirlo ustedes. Bueno, Bueno, El muy oso, bien. entonces, de Marian Engel, publicado por Impedimenta. Es un libro premiado, además. Y les digo que hoy está considerado como uno de los mejores hallazgos del siglo XXI, digamos, de lo que va de este último año, mira. y mucho antes también. Bueno, Bueno, sigo con este que... Ay, estoy contando los minutos. Bueno, dale. Tranqui, tranqui. tengo para ustedes un libro que se llama Frutologías. Frutologías es un libro publicado por Editorial Taurus. El autor es argentino, Federico Cuczo, que es un investigador botánico, biólogo. A ver, Federico Cuczo es periodista científico independiente. Ujú. También ha sido designado en un rol muy importante en el MIT en los últimos años, ¿no? El periodismo científico del MIT. Bueno, él tiene un libro anterior publicado que ya fue muy conocido, muy divulgado, que es Odorama, Historia Cultural del Olor. Muy famoso. Eh, Fue muy famoso, Muy. sí. Y este libro, si bien no ha seguido los pasos del anterior en cuanto a celebridad, es un libro de una riqueza de contenidos impresionante. Yo lo recomiendo para todas las edades, porque cuando uno lee las historias que tiene Frutologías, recorre la historia de nuestros días, digamos, la historia de cada una de nuestras, cada vez que tomemos una manzana o una naranja o una banana o un kiwi, o una palta, después de haber leído este libro, no veremos esa fruta o ese fruto con los mismos ojos. Así, por ejemplo, les cuento brevemente, uno de los capítulos más interesantes es el capítulo en el que recoge la historia de la naranja. Mira. Y nos traslada, bueno, aquí en Argentina, por ejemplo, cuenta la historia de la esperidina. No sé si a ustedes les suena esperidina. Sí, claro. A mí La en particular no. la esperidina fue lo que llamarían en alguna película norteamericana una pócima, ¿no? Una pócima, es decir, un jarabe o ¿cómo es? Sería un aperitivo hoy porque tiene alcohol a base de naranjas agrias. Mm. Bueno, en Corrientes tenemos muchísimas naranjas Es agrias. una bebida alcohólica, era, ¿no? Claro, bueno, en 1864, fíjense la fecha, 1864, se fija la primera campaña publicitaria en Buenos Aires. Aparece la ciudad de Buenos Aires con pegatinas en árboles y en las calles de algo que iba a suceder, algo que iba a aparecer, que era esto, esperidina, con ese nombre. Y así es como un norteamericano que era empresario y con conocimientos de química, Bagley, de apellido, Bailey, había venido a Argentina huyendo de la guerra de secesión, se instala aquí y intenta hacer algo. Bueno, él entonces consigue crear este menjunje que promete ser sanador para los males del estómago, del hígado, del corazón, al punto que también lo usaron, por ejemplo, Perito Moreno, y también se usó durante la guerra de la Triple Alianza. Ujú. Esta esperidina, sí, señores. Bueno, entonces en octubre de 1864 empieza la promoción y a fines de ese año, en diciembre de 1864, se hace muy conocida. Ya entonces al punto que, como les digo, lo llevaban como si fuese un tónico sanador para usarlo en la guerra y bueno, y en las expediciones. O sea que tenía una botella muy linda en la versión argentina. Sí. Y la publicidad en la década del 70 la hacía Marcos Musdok.
Sí, ¿no? O sea, mira. que era famoso, entre otras El de cosas, por eso. Lelutier. El de Lelutier. Sí. Sí, que bueno. Bueno, Mira. se remonta, pero no solo es esta historia empieza así este capítulo y luego se remonta a la época de los griegos, Ujú. al matrimonio entre Zeus y Hera, a quienes Gaia les regala 3 manzanas de oro, que luego se sabe no fueron 3 manzanas de oro, sino que fueron 3 naranjas que se supone, ¿no? Los prototipos o los precursores o las protonaranjas, podría decirse, Ujú. que luego Hércules roba. Bueno, hay toda una historia ahí y de allí viene, el nombre de Hesperidina, porque son las Hespérides las que tienen que custodiar estas semillas para que puedan crecer los árboles y dar frutos en el huerto de Hera, ¿no? Ah, mira. De allí viene el nombre de Hesperidina. Qué buen Bien. nombre. Muy buen nombre. Muy Sí. buen nombre. Buenísimo. Bueno, por ejemplo, el pomelo rosado, tal como lo conocemos hoy, en realidad es un experimento que surgió de la unión de la naranja con el limón. No es con la sidra, creo que, bueno, ¿saben qué? Se me ha mezclado mucho, La porque sidra. tiene tanta información este Sí. libro que la verdad es que hay que leerlo de a poco, pero cada capítulo son muy jugosos y, como bien dice Cuxo, las frutas o los frutos a los que tenemos acceso todos los días Ujú. son mudos. Él Ah. viene a darles voz, a contarnos una historia cultural súper interesante. Así Qué que, bueno. Frutologías de Federico Cuxo, publicado por Taurus, no es una novedad, pero es un libro, puede ser un clásico y acompañar todas las bibliotecas. Buenísimo. Muy bien. Y cerramos con que. Con esto, ya Dale, saben, ya está. van a tener que leerlo también, ¿eh? Ujú. Miren, Marta Argerich, la biografía de Olivier Delamine, un francés especialista en música. Él es periodista de música exclusivamente. Bueno, la vida de Marta Argerich, a quienes todos ya conocemos como Marta, uno dice Marta en el mundo de la música y sabemos a quién nos referimos. Sí. Este libro es un libro escrito con una calidez increíble. Por supuesto, entrevistó a Marta Argerich para contarnos toda su historia desde su infancia. Una niña prodigio, realmente una genio de la música, que a los 3 años, cuando estaba en un jardín, les cuento esta nada más y con eso no quiero abundar demasiado en el libro. A los 3 años ella asistía a un jardín de infantes, en el que a la siesta llamaban a una mujer, a una pianista que tocaba el piano para tranquilizar a los niños, a hacer una pequeña siesta. Ella escuchaba muy atentamente. Había un compañero que la desafiaba todo el tiempo, le decía que no te animás a hacer tal cosa, a que no haces tal cosa. Entonces un día le dice, ¿por qué a que no tocas el piano? La niña de 3 años, Marta Argerich, se sienta al piano y toca. Llega justamente la maestra en ese momento y toca, sin equivocarse, una sola nota, 2 de las piezas que la pianista tocaba a la siesta. Así es como se descubre, digamos, esta capacidad de Marta Argerich. Su padre luego de esto le regala un piano chiquitito, ¿no? O casi un piano de juguete, ella lo rechaza y al poco tiempo ya tiene un piano grande de adultos, digamos, un piano real en su casa. Bueno, es amiga de Daniel Barenboim, de Bruno Gelber, compartió con ellos un mismo docente en sus primeros pasos, que fue Scaramuzza, que era temible porque pegaba a sus alumnos. Bueno, Marta Argerich no recibió ese trato, pero sí tremendamente exigente. Bueno, esta mujer a los 14 años ya viaja a Viena y allí se instala junto a otro maestro, tutor también. Bueno, y tiene desafíos impresionantes como preparar 2 conciertos en 4 días y lograrlo, ¿no? Una memoria prodigiosa y, bueno, una mujer también, una vida privada muy curiosa, bueno, ¿no? Con tres hijas de 3 maridos distintos, y la historia de una de sus hijas no es muy feliz, así que tendrán ocasión de leerlo cuando
vengan a buscar este libro. Así que, Bueno, además, ya que está contando esa historia, es muy conocida la historia de su familia antiperonista, ¿no? Recalcitrante. Y iba al Colón, estudiaba allí, y en una de esas noches Perón escucha a una niña tocar el piano. Esa niña era muy buena y se acerca y le dice: ñatita, ¿qué te gustaría hacer? Me quiero ir a estudiar afuera. ¿Con quién? Con Félix Gulda. sí, Félix eso. Gulda era el mejor maestro del mundo, que vivía en Viena, ¿no? Sí, y sí. entonces le dijo: anda. Y le pagó los estudios a Marta Argerich, Juan Domingo Perón, y allí fue. Así fue. Y después le fue como le fue, ¿no? Debutó ahí en Viena con una obra de Bach, que fue la partita de Sí. Bach, y por supuesto fue un furor, y a partir de ahí comenzó toda su carrera, ¿no? Sí. Así es, fue Perón quien le dio justamente la beca para que pudiera ir a Y estudiar. lo otro es que ella logró lo que no pudieron los puntos, porque Bruno Gelber no se lleva bien con Barenboim, Barenboim no lo quiere a Ajá. Bruno Gelber, pero ella es Sí. amiga de los dos y ha tocado es con amiga los de los dos, ¿no? Y Sí, hay un sí. gesto que tiene que a mí siempre me llamó la atención de Barenboim con ella cuando tocan a cuatro manos, y Dios, lo pude ver alguna vez. Tiene un gesto Barenboim de cariño con ella que es increíble. Se ponen sus manos sobre el piano antes de comenzar, se miran y Barenboim le frota la mano de cariño, le hace una caricia a la Hermoso. mano, ¿no? Leve, una leve caricia, la mira y tocan. Impresionante. Hermoso. Precioso, no. precioso, un gesto enorme. Hermoso de verlo en vivo, aparte. De amigos, así de cariño, ¿no? Bueno, Sí, sí, gracias sí. Susana, Así vamos a que terminar. Ujú. Cuando se enteren de que hay un concierto, Hay que ir. vayan. Hay que ir porque tiene 84 años Marta Argerich. Sí, Claro. así es. Y Bueno, con- vamos a cerrar por tu pedido, Bueno. ¿no? Belén Sí, da por Costa, favor. Eduardo Ledesma, Latana Obregón hace la producción, Darío Aguirre pone al aire, soy Carlos Lescano, y Susana pidió que cerremos con Marta Argerich. Vamos a escuchar una de sus grandes logros. Desde muy joven tocó y muy bien a Chopin, así que vamos a escuchar la famosa polonesa de Chopin, que es la número 6, que significa, es un homenaje a Polonia, ¿no es cierto? Y tiene una enorme dificultad para tocar, por un montón de motivos, ¿no? Las velocidades, los trinos, los timbres, el pedal, un montón de dificultades. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Sí, nos vemos. Chao, chao. Marta Argerich.